especie de círculo. Tengo esa sensación, ¿no? Pilar lo plantea desde una perspectiva muy clara de qué es lo que pasa con la cultura, desde lo profesional y cómo se puede hacer para apoyar de una forma clara en donde los profesionales puedan actuar con libertad. Y José, entiendo que habla desde buscar también otras vías, ¿no? Que tienen mucho que ver con el contacto con la gente, con ver los problemas sociales que nos acucian, con trabajarlos y tratarlos desde el mundo del arte tan directamente como estar hablando con las personas y ver qué es lo que mueve en su entorno y en su barrio y en la zona en la que está. Y Nacho, bueno, ha sido impresionante. O sea, yo quiero ser un hobbit que viva así cerca, ¿no? Quiero decir, claro, esa sociedad en la que los hobbits podamos estar, ¿no? ¿Cómo llegamos a encontrar una calma a través del desarrollo de una sociedad en la que la cultura pueda ser un referente natural? La política sirve para enfrentar cosas y para trasladarlas luego a la convivencia y a la ciudadanía y a ver cómo organizamos una sociedad, cómo nos rehacemos y nos recomponemos para estructurar una sociedad de la que podamos sentirnos orgullosas. Yo creo que a todo el mundo, a todas las personas les interesa la cultura. Solo hace falta rascar un poco, solo hace falta mostrarla de una forma determinada, solo hace falta que sea accesible desde que se es pequeño. Eso a las niñas y a los niños que están deseando saber cosas del mundo, es abrir, no sé, una puerta a un universo fascinante. Ellos no tienen problema, la mirada del otro no les resulta tan importante a la hora de crear. Ellos están en el hecho creativo puro. Todo el mundo admira a las personas que se dedican a la cultura de una forma o de otra. Es un espacio como, ¡ay, cómo mola!, ¿no? Mira lo que hace. La cultura tiene que estar en el discurso político, en el argumentario político. Tiene que ser algo consustancial y natural. Tenemos que llevar el hecho político a todos los rincones de la vida de la sociedad. Y bueno, creo que me estoy enrollando muchísimo. Vale, gracias. Perdonad. Jazmín. Hola. Pues yo traía pensado una cosa, pero creo que me voy a dedicar a dialogar con lo que habéis dicho. El pensamiento no es información acumulada, sino que el pensamiento es capaz, digamos, de poder producir, de poder conectar y de poder generar con realidades y generar, digamos, como nuevos marcos, ¿no? Hay que tener un compromiso con la dignidad profesional de todos los trabajadores en general. Y lo que sucede con el ámbito de la cultura es que como no hay una tradición cultural, por lo tanto no hay una adaptación y una armonización de la legislación a la realidad cultural, o sea, como hay ese problema, lo que hay que hacer es adaptarla y armonizarla, ¿no? Creo que la cultura no se puede defender desde una óptica profesional y creo que eso es precisamente lo que separa digamos, la cultura de la gente, ¿no? Y tenemos el ejemplo que siempre yo creo que sale en estos contextos de las mareas, ¿no? Como hubo una marea de educación formada por toda la comunidad educativa, como hubo una marea de sanidad formada por toda la comunidad sanitaria y como la marea de la cultura estuvo fundamentalmente formada y, digamos, a mucha honra por profesionales de la cultura. Pero los ciudadanos no sentían que tenían que reivindicar un derecho ni defenderlo. En Francia hay un orgullo nacional de la cultura y en otros países, pero hay una cantidad de bibliotecas, de mediatecas, de centros culturales, es decir, de tejido, que lo que hace es básicamente hacer que tu vida cotidiana esté atravesada por la experiencia cultural, que claro que estás orgulloso y orgullosa de tus grandes directores. La clave es, digamos, reivindicar la cultura como derecho, es decir, como derecho de acceso y como derecho de participación y creación. Es fundamental poder hacer políticas públicas, es fundamental poder gobernar, incluso diría que más que en otros ámbitos. Y en el 86 se puede ver en los discursos del Congreso, Solana ya habla de industria cultural. Que también el propio mundo de la cultura ha caído en la trampa. Yo creo que también es inevitable intentar defenderse con argumentos economicistas. Pues yo creo que básicamente la institución solo puede tener una relación política con la cultura. Tener una relación política con la cultura no significa dotarla de contenidos políticos. Creo que la cultura tiene una dimensión de ingobernabilidad absoluta. O sea, la cultura no la puede contener la institución, lo que tiene que hacer es permitir que siempre la desborde, ¿no? Creo que la acción institucional puede servir básicamente, simplificando, para dos cosas. Una, para poner reglas y otra, para intentar cambiar lógicas. Y a mí es lo que más me interesa de la acción política, realmente, y creo que es donde está como el núcleo político de una apuesta, ¿no?
es la posibilidad de cambiar lógicas, la capacidad de cambiar modos de relación o modo de distribución. Creo que precisamente el no en una sociedad como la nuestra es muy satisfactorio, porque si una se cree el malestar en la cultura, ¿no?, de Freud, en el cual más o menos todos nos reprimimos nuestras pulsiones para convivir con los demás, pues de repente no reprimirse y decir que no y poner, pues de alguna manera es una válvula de oxígeno y genera, digamos, como una sensación de potencia. Yo no tanto rescataría el no, que hubo un no, sino la diferencia que pudo articular. Es decir, porque cuando uno se siente sola o sola, claro, se siente solo o sola porque está aislado, pero el 15M lo que pudo hacer es conectar una serie de reivindicaciones, ¿vale?, que en muchos contextos formaban parte de minorías o que se llevaban tiempo diciendo, y actualizarlas a un lenguaje común y actualizarlas a un deseo común, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante que eso no se pierda, es decir, que no se pierda la capacidad de estar gente distinta en torno a, digamos, unas ideas básicas de construcción de un cambio político. Y creo que ya está. Y bueno, pues queda abierto el turno de preguntas para todos aquellos que queráis comentar algo, preguntar algo a cualquiera de los ponentes o a Jazmín o a Ana, ¿de acuerdo? Y yo quería preguntar a los responsables de este círculo de cultura que qué lugar ocupa la historia contemporánea en todo esto, porque me parece que de todas las intervenciones que ha habido, pues únicamente el señor Finisterra ha mencionado muy de pasada el tema de la historia. Pues a ver, el círculo, como os comentaba anteriormente, el círculo funciona en base a las propuestas e intereses de la gente que lo conforma. Entonces yo lo que te invito es que te unas al círculo para plantearlo de manera directa. Hasta la presente, por mucho que yo, de manera realista y consciente, esté completamente de acuerdo contigo, sí que es cierto que no hay ninguna iniciativa práctica concreta con respecto a la historia, porque no se ha planteado. Hola, buenos días. Yo quería haceros una pregunta a todos. No sé si os habéis planteado que quizá no es que a los ciudadanos no nos interese la cultura o que, bueno, no queramos poner la casilla, queramos o quieran descargarse libros, discos. El tema económico es muy importante. La cultura en España es muy cara, muy cara. Y el ciudadano normal, clase media, que ya va quedando poca, porque ya se está tendiendo, bueno, pues a los extremos, gente con mucho dinero, gente con poco dinero. Yo veo mucha gente, y yo me cuento entre ellas, que yo no puedo pagar 20 euros o 25 por una novela. O sea, una película, 9, 10 euros, vale. Pero si voy yo sola, si vamos 4 personas, ya ese mes no pagas la luz. Una solución quizás sería bajar los impuestos, reducirlos, subvencionar, y eso está en manos de nuestros políticos y de la gente y de las instituciones que elegimos. Repensar la cultura como una conexión interna y no como algo que vale para distraernos y manipular a la gente, tener otro sentido de la historia. ¿Qué es la historia? No sabemos lo que es la historia es una manipulación constante, no es la verdad. La verdad son los hechos no son lo que es la historia. ¿Por qué no empezamos desde ahí en vez de irnos letra pequeña y empezar con los IVAs culturales, con los ministeriales, con las instituciones, con la conexión poder, cultura y Estado? Yo quería hacer una pregunta más práctica, práctico de la cultura, que es cómo los grupos, porque en Madrid, por ejemplo, yo no sé, o en España, no sé si hay más grupos de cultura dentro de los círculos. Pero nosotros hacemos nuestros actos y no los compartimos con nadie como buenamente podemos. Yo quería preguntarle a Jazmín o a Ana cómo podíamos organizarnos los círculos por lo menos de Madrid, de distintos distritos, para que las actividades de un círculo pudieran ser vistas o realizadas en otros círculos. Yo creo que los medios de comunicación aquí en España es que no hablan nada de cultura, ¿no? Yo entiendo que eso requerirá una organización que a mí me gustaría que pudiésemos llevar a cabo, que ahora mismo ya te digo que no sé por dónde estás. Vale, perdona. No sé muy bien así de entrada cómo lo podríamos estructurar, pero ya antes también he estado hablando con unos compañeros de Moratalaz, me parece, que también tienen un círculo, que quieren hacer cosas culturales y tal, y planteaban lo mismo, ¿no? Yo entiendo que eso pasa por un trabajo organizativo.
Y desde luego yo sí que lo voy a intentar a considerar, y si luego quieres nos dejamos un contacto, ¿vale? Para ver cuál sería la fórmula más adecuada para establecer ese contacto y empezar a crear esa red, que no será fácil, a lo mejor la organización, no lo sé, pero que si nos ponemos con ello, pues evidentemente encontraremos seguro soluciones y fórmulas, ¿vale? Así que después, si quieres, pues... Y además añadir que yo creo que precisamente el Círculo de Cultura de la Comunidad de Madrid quizás puede ser un buen espacio para cruzar y coordinar esas experiencias. Yo creo que va a haber que trabajarlo porque, por lo que yo conozco del Círculo, no existen, digamos, como diría, todavía prácticas muy organizadas distritales dentro del propio Círculo de Cultura de la Comunidad de Madrid. Básicamente creo que efectivamente hay un problema muy importante de acceso económico a la cultura, de acceso material, eso es real. De hecho, que haya bibliotecas permite que no tengas que comprarte todos los libros, que son carísimos, o sea, eso es así. Ahora bien, yo creo que no es el único problema, ¿vale? Creo que hay un problema de familiaridad, de cotidianidad y de normalización de la relación con la cultura, que hace que sean prioritarios otros gastos y que hace que se vean como ajenos pues otros accesos que no necesariamente, digamos, son tan costosos. Pero creo que desde lo institucional lo menos que hay que hacer es decir lo que es la cultura. Es decir, creo que eso ha sido uno de los problemas principalmente de las políticas culturales desde la democracia, es decir, que desde la institución se ha digamos, determinado mediante la otorgación de recursos o no, mediante la visibilización o no, de lo que es la cultura o no es la cultura. Yo creo que precisamente creo que hay un campo completamente indefinible de lo cultural y creo que eso ha de seguir siendo así. Pero hay también un misterio que es ¿a qué llamamos cultura? Cosa que no es una cosa meramente filosófica, sino que tiene mucho que ver con quién, cómo, cuándo y hasta qué punto administra, ¿no?, un bien social que llamamos cultura. ¿Dónde empieza la cultura? ¿Dónde termina? ¿Y dónde empieza el macramé creativo? ¿Dónde empieza la filatelia? ¿O dónde empieza el taxidermismo? ¿Eso es cultura? ¿No es cultura? Quizá haya que crear instituciones intermedias entre lo propiamente político y lo creativo o el consumo de cultura, ¿no?, para definir eso, que sería yo creo que sería un trabajo interesante para hacer, ¿no? O sea, yo entiendo que hay un derecho legítimo de artistas, creadores, productores teatrales que quieran hacer negocio con el teatro. Apoyamos también como patrimonio cultural, no voy a dar nombres de empresarios, pero lo he pensado fuerte, en la medida que es evidente que construyen productos de calidad, pero que van a dar mucho dinero a quien sabe, o vamos a buscar a los miserables de turno que están rompiéndose el cráneo, ¿no?, en la marginalidad o en la frontera, ¿no?, generando otro tipo de actividades que no son en absoluto rentables. ¿Dónde está ese punto? Solo un matiz respecto a, digamos, la necesidad de definir o no la cultura. La necesidad de definir o no la cultura como campo, o sea, yo creo que es necesario definirlo para que administrativamente tengas un lugar desde el cual operar, ¿vale? Es decir, por eso tiene sentido que exista un Ministerio de Cultura, que exista una Consejería de Cultura, que exista un área de las artes, o sea, un área de cultura. Y creo que también es importante separar la cultura de las artes, ¿vale? Y creo que hay que hacer políticas para las artes. No solo profesionales, sino también de distribución y de participación. Creo que hay que ir pensando modelos de financiación de la cultura que de alguna manera se salgan del control de lo que existe o no. Eso pasa por modelos, digamos, en los cuales hay una autonomía, los fondos de las artes, por ejemplo, los fondos de la cultura, hay mayor autonomía de la sociedad civil para asignar esos recursos, o también pasa por financiaciones indirectas. Fijaros, yo soy de los que defiende la justicia intrínseca que residiría en poner en funcionamiento una renta básica. Una renta básica, estoy convencido, que liberaría un montón de talento creativo en este país. En lo que tú decías sobre que hay muchas maneras, que no son solamente las subvenciones, de conseguir financiar todo tipo de, vamos a llamarlo, actividades que tengan que ver con lo creativo. ¿Cómo se financia la BBC? Es decir, hay evidentemente que la BBC, que no tiene nada que ver con Televisión Española, por mucho que lo diga Rajoy, es independiente porque tiene dinero independiente que va directamente a las arcas de la BBC y que no depende de un gobierno, ni de otro, ni de un cambio, no depende.
O a tener televisión en casa tienes que pagar un canon anual, que no sé en cuánto estará ahora, pero hace unos años, cuando yo vivía allí, eran unas 100 libras anuales. Precisamente la BBC en el Reino Unido es la televisión independiente, es el azote del gobierno cuando tiene que serlo. O sea, yo he llegado a ver periodistas hablando con los ministros de una manera que aquí sería prácticamente inconcebible. Hora de elegir un presidente, si no ha llorado de rabia, si no ha gritado indignado, por lo menos que haya sido pobre un día para saber cómo se siente. Tú decides.